Patricio Sepúlveda es economista por la Universidad de Chile con una especialización en evaluación social y privada de proyectos de inversión. Fue presidente ejecutivo de LANchile durante más de una década y posteriormente vicepresidente de IATA para América Latina y el Caribe, cargo que ocupó por más de 20 años. Actualmente es el CEO de Aeronex, empresa de expertos en aviación y conectividad que fundó. Es también el creador de Aerolatin News, portal de IATA que diariamente recopila lo más destacado que los medios publican sobre la industria en la región. Es actualmente el CEO de Aeronex, como decíamos, y el presidente de Chile US Chamber of Commerce. Y desde hace unos pocos días también conduce FEBICHAM, la Federación de Cámaras Binacionales con sede en Miami. Buenos días, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel, ambos en Miami, para esta conversación triangular, utilizando un término aeronáutico. Buenos días, Sergio, un gusto saludarlos a ti y a Daniel. Buen día a los dos. Bueno, muy bien, es un placer reencontrarnos, siempre en algún evento, en alguna feria, en algún lugar donde la pasábamos bien, tomando alguna cosa rica, en estos eventos de aviación que nos han regalado estos años en este tema. ¿Sabes, Patricio? En el programa anterior hablábamos con los integrantes del panel de invitados y cada uno fue dando su opinión acerca de volar o no en estos tiempos de pandemia. Tú escribes también para CNN en español, lo descubrí armando esta nota, y citando un segmento de un artículo tuyo en este medio, publicado en abril, Volar en tiempos del coronavirus, te preguntabas, ¿puedo o debo viajar por avión? ¿Y cómo? ¿Recuerdas esa nota? Sí. Bueno, decías que en primer lugar debemos reiterar que la aviación es el sector de transporte más seguro y por mucho. Ahí hacías una comparación de las muertes en el año 2019, 282 muertos en la aviación y 1,4 millones de muertes en accidentes en carretera. Y agregabas que a los que temen contagiarse por gérmenes en el aire que circulan en los vuelos, les podemos asegurar en un 99,9% que los filtros de ventilación en los aviones modernos son muy eficaces. El problema surge, como en todo espacio cerrado, en la eventual cercanía y o contacto con un infectado. También en los espacios públicos de los aeropuertos o en sus salas o puentes de embarque, dependiendo de la cercanía con el resto de los pasajeros. Hay riesgos como en cualquier supermercado o clínica. En consecuencia, lo recomendable, decías en abril, por el momento es tratar de permanecer en casa, al igual que para cualquier actividad que hoy queramos realizar. Pasaron 3 meses, Patricio, estamos en julio. En tu país, Chile, las cosas no están muy bien y desde la Florida las noticias no son nada buenas respecto a la pandemia. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Hay que seguir quedándose en casa y no volar? Mira, yo creo que ahí está el dilema, ¿no es cierto?, de que la mejor seguridad para un ser humano, el mejor camino es el aislamiento versus el que ese ser humano tiene que cubrir sus necesidades mínimas, tanto de alimentación como de otros elementos que son esenciales en la vida. Entonces, esto no puede prolongarse todo un periodo demasiado largo. Yo insisto en que la aviación como medio de transporte es el más seguro y en términos de los elementos de seguridad que provee siguen absolutamente vigentes. Entonces, si el problema somos nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, que tomamos a veces, somos imprudentes, a veces
no tomamos responsablemente las medidas que corresponden. Entonces, si tú te subes a un avión, los filtros, estos filtros EPA, te protegen del 99,95% de esterilización en el ambiente que se está renovando constantemente en las cabinas. El problema es a quienes tú tienes al lado y cómo puedes de alguna forma aislarte en ese espacio pequeño. Aquí lo vemos, hay una reactivación de vuelos, las compañías americanas están reactivando vuelos, está surgiendo, porque la aviación cayó en términos de movimiento en el mundo en más de un 95%. 95%. Hoy día yo diría que deberíamos estar cerca de un 80%, 75% de disminución. Y la gente tiene otra actitud también. Entonces está más temerosa la gente. Ustedes lo ven, las cifras en el mundo muestran que esto ha crecido enormemente. Hoy día Estados Unidos es un epicentro. Y bueno, creo que la recomendación es como lo advertimos nosotros en abril, pero esto no quiere decir que si alguien tiene que hacer un viaje, tiene que tomar un avión por un tema personal, etcétera, o de negocio, pueda hacerlo. Hoy día se puede hacer, ya hay operaciones aéreas que poco a poco están aumentando, obviamente con un número muy, muy distinto de los que teníamos el año 2019. Sí, lo que también está creciendo mucho es la aplicación de la tecnología en las terminales a la salida y a la llegada, que eso es imprescindible y eso creo que es un tema que vino para quedarse más allá de la pandemia, porque además de todas las aplicaciones y todos los filtros que se estaban usando para la lucha contra el terrorismo, ahora tenemos este nuevo tema con las enfermedades infecciosas que lamentablemente nos golpeó sin aviso y muy contundentemente. Ahora, ¿qué dilema para el transporte aéreo? Esto es un comentario que les planteo a los dos. Esta nueva realidad, porque la prudencia y esa ejemplar seguridad que siempre tuvo la industria se enfrenta ahora con con esta definición tan fría que se debe tomar con respecto al distanciamiento físico sostenido dentro de una aeronave, que es imposible cumplirlo por una razón que rompe los ojos, que es el costo. O sea, mantener la distancia de 2 metros o de 1,5 metros, como aconseja todo el mundo, adentro de un avión es imposible. Se hace impracticable la operación por el costo, ¿verdad? Claro, la aviación es una industria de una alta inversión. Los aviones son instrumentos o equipos que son de alta sofisticación tecnológica, y estamos hablando de inversiones que van desde, no sé, 20 millones de dólares. Hoy día tú te subes, en los aviones más volados son el A320, el Airbus 320 y el Boeing 737, y son aviones que no bajan de los 60 millones de dólares. En sus nuevas versiones alcanzan 80, 90 millones de dólares. Entonces, yo creo que la sofisticación en las áreas de apoyo, en esta infraestructura que es fundamental en la aviación,
todavía no se pone a la altura, y no se pone a la altura no por culpa de nadie, sino que las inversiones son tan grandes que poco a poco vamos a tener una nueva realidad. En el sentido, yo creo que van a haber túneles de estos virtuales en que tú pasas por un área donde te van a medir la temperatura, te van a medir incluso algunos datos fisiológicos, ¿no es cierto? Yo creo que esa va a ser la nueva realidad, independientemente de que se encuentre la vacuna para el coronavirus. Así es. Exactamente. Así es. Sí, ayer escuchaba una grabación que nos acercó Ramón Disequilla desde España para el programa, justamente para este programa que vamos a compartir nosotros el viernes, y el CEO de CIMA, la gente que arma el salón inmobiliario más importante de Europa, que se hace en Madrid, que se hacen tradicionalmente en mayo y lo pasaron para noviembre, decía algo que es un poco la confesión silenciosa que casi todos tenemos, ¿no? Imploraba casi de que la vacuna estuviese para fin de año o principios del 2021, porque esto se está yendo de madre, como se dice habitualmente. Pero bueno, pensemos en mejores tiempos, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pensemos un poco, tenerte a vos, Patricio, en una entrevista de antemano asegura que no va a ser corta, porque tenemos una vida dedicada a la aviación. Estuviste en la LAN, en aquella LAN de los, se puede decir hasta de los comienzos, bueno, no de los comienzos, pero sí de una época dorada, digamos, donde todo estaba por pasar. Contanos, hacenos una pequeña reflexión de esa era. Bueno, la aviación es una actividad maravillosa. Yo siempre, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Y los futbolistas, incluso los profesionales, ellos dicen, bueno, a mí me pagan por ir a divertirme todos los días en una cancha de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, a mí me ha pasado prácticamente lo mismo. Yo me acuerdo que muy pequeño, los días que no teníamos clases, o mis padres cuando salíamos, queríamos ir a ver aviones en el aeropuerto, o sea, es algo que lo he tenido toda mi vida en mi ADN. Y bueno, tocó el privilegio de participar. Yo terminé la universidad, trabajé un tiempo en la universidad como ayudante de investigador, yo soy economista, y ahí me contrataron en la Oficina de Planificación Nacional en Chile, y estuve, no sé, 2 años ahí. Me mandaron a un curso, un posgrado de evaluación social y privada de proyectos de inversión. Y estando en ese curso, había un agente de LAN y me contrataron para ir a trabajar en el departamento de planificación y estudios. Y ahí viví un periodo muy lindo con una empresa que había sido formada el año 29. Estoy hablando que yo entré a LAN en el año 77. Entonces, y en ese periodo la LAN vivía una situación bien especial, porque como empresa del Estado que recibía subsidios, tenía una sobredotación de personal, y tenía una flota muy diversa con distintos aviones de largo alcance, que eran los Boeing 707. ¿Ah? ¿Cuántos aviones? Tenía, en total yo creo haber tenido unos 40 aviones, pero aviones de corto alcance. Tenía los Avro,
tenía varios Auros, aviones regionales. Bueno, en definitiva, me tocó el privilegio de trabajar en ese periodo, y el gobierno en un momento decidió, dijo, no queremos tener más políticos, ni queremos tener gente acá puesta por el gobierno, queremos tener técnicos. Y hicieron una selección, y yo, que era el gerente de planificación en esta época, me escogieron como CEO, presidente de la compañía. Bueno, y antes del año yo había propuesto un cambio radical, porque yo les dije, mira, esta empresa está técnicamente quebrada. Entonces la única solución es quitarle las deudas y dejarla con un solo objetivo, y es así como propusimos crear una empresa nueva. Y de hecho, la LAN, esta empresa que había sido creada por una ley de la República en Chile, en el año 29, la transformamos, y a mí me dejaron como ejecutivo liquidador de la empresa antigua y como nuevo presidente de la empresa nueva. Y éramos 5.000 empleados, y lamentablemente tuvimos que echar no sé, a 3.500, quedamos solo 1.500, pero ese cambio, esa cirugía mayor permitió que la empresa empezara a crecer, y desde el primer momento tuviera números azules. Y esa empresa nueva fue la que me tocó a mí fundar. Y ustedes han visto el desarrollo que ha tenido la LAN, después ya fue creando otras filiales, y ahora había absorbido a TAMS, había fusionado. Una empresa, yo diría, de una proyección, de una magnitud extraordinaria. Y como todas las empresas aéreas del mundo, sin excepción, hoy día está viviendo un momento muy, muy complicado. Entonces, todo ese periodo ha sido maravilloso, y yo sigo en la aviación. Sigo hoy día en mi empresa, que es de consultoría, pero también hago negocios. Y uno de esos negocios hoy día es en un negocio que es la carga, que Daniel es un experto en el tema de la carga aérea, y yo tengo un contrato desde fines del año pasado, un contrato con JetBlue, y mi oficina se hace cargo de todo lo que es la venta, operación y distribución de la carga aérea que está moviendo JetBlue. ¿Cómo está el tema de la carga en este momento, Daniel? ¿Me están escuchando bien? Sí. Quería decirle a Patricio que recuerdo perfectamente los inicios de la nueva LAN, como bien dice él, en aquella época, y la carga precisamente fue la carga que se llevaba a LAN, la que sacó adelante a LAN. Nadie quería saber nada de la carga. Yo en aquella época manejaba el hoy aéreo boliviano, y resulta que la carga era como algo no considerado, y LAN era el gran competidor que con carga salió adelante. Y recuerdo en Uruguay precisamente llevar, en aquellas épocas que se fabricaban artesanías y que había muchísima exportación de pequeñas artesanías al Uruguay, los 707 de LAN, los DC-8, cargando y cargando y cargando, y eso fue lo que la fue consolidando, y evidentemente que la carga es algo noble dentro de los contenidos que tienen como ingreso las líneas aéreas. La carga hoy por hoy yo creo que está volviendo de alguna manera como en aquella época, porque se están reconvirtiendo aviones de pasajeros a cargueros. En el caso de muchas líneas aéreas, pongo el caso, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas yendo a buscar insumos médicos a China con aviones con los 330, 200, en muchos de los casos con muchos asientos menos, para darle mejor capacidad de volumen en la cabina superior. Aquí en Miami tenemos casos como Air Canada, que vuela con 777, generalmente a Miami, entre todos
otros tipos de equipos con los que opera, pero los 777 concretamente han vaciado el 777 en la parte superior de asientos y están viniendo todas las noches a traer y a llevar carga. Claro está que esa carga está limitada por los accesos de puertas en la parte superior que limitan el tipo de contenido y de carga que se puede llevar, pero se está haciendo, aún cargando mano a mano, brazo a brazo, con una cadena humana para poder ingresar ese tipo de carga, esquivarla y amarrarla debidamente en las partes interiores de los aviones. La carga, inclusive el otro día estaba leyendo un informe de que hay una compañía portuguesa especializada en chartear aviones que ha vaciado un 380 para rentarlo para justamente todo lo que tiene que ver con la carga sanitaria que hoy por hoy está con muchísimo desarrollo. Pero también el e-commerce o la logística de comercio electrónico ha aumentado enormemente. Aquí en Miami, con Patricio, vemos diariamente y de noche también los servicios de Amazon, por ejemplo, con grandes superficies de logística, de distribución, todo en base a las compras online que desde la propia casa, sin salir, todo el mundo utilizamos, compramos, y eso ha determinado un incremento enorme. Yo creo que la carga es el gran protagonista de esta época y, por cierto, la logística y el comercio electrónico. Y ni que hablar durante la pandemia, digo, no se detuvo nunca. No, Se incrementó. Creció, correcto. Patricio, saliendo de la carga y de las nostalgias, ¿cómo se explica este momento, o sea, el momento anterior a la pandemia? Porque la pandemia quizás sea el golpe de gracia que le ha caído a muchas aerolíneas en el mundo, pero ¿cómo se explica por lo menos lo veo yo desde aquí, la fragilidad de este sector con respecto a, o sea, partiendo de un margen de contribución muy, muy pequeño, como el que se sabe que tienen, estos tiempos modernos que, digamos, ante cualquier contingencia, ni hablar la presente, por eso lo reitero, vemos desaparecer aerolíneas o entrar en el Chapter 11 o esta fragilidad que está demostrando el sector. ¿Cómo lo ves? Bueno, estas son, a ver, las estructuras mismas del transporte aéreo son las que determinan que el sector está constantemente sujeto a estos ciclos que ha mostrado permanentemente la aviación. ¿Y por qué? Por un lado, tú cuando miras los insumos que tiene la aviación, los insumos son, el principal ítem es el combustible. El combustible viene del petróleo y tú tienes que ahí los precios están determinados por unos señores que se reúnen ahí en la OPEP cada 3 meses, 6 meses y determinan los precios, y no solo los precios, sino que la cantidad a producir de este importante insumo. Por otro lado, tú miras los aeropuertos. Los aeropuertos no compiten entre ellos. Los aeropuertos son monopolios naturales. Por otro lado, si tú miras el personal que trabaja en la aviación, tú no puedes improvisar un piloto que tenga recién su licencia y lo pones a volar, a pilotear un avión que vale $100 millones. No solo por el valor del activo, los $100 millones, sino que tu piloto lo tienes que formar a través de mucho tiempo. Entonces, en la aviación todo es caro y el capital yo te diría es escaso,
Y en ese sentido, claro, la aviación ha mostrado la última década resultados muy buenos porque hoy día el viajar es un deseo de una parte cada vez más importante de la población mundial. Entonces, hay una demanda que crece y crece sostenidamente en los últimos años. Entonces, bueno, de repente viene esta crisis y obviamente las compañías en sus estructuras financieras, estructuras de capital, obviamente tú tienes niveles sanos de operación en términos de niveles de caja, porque la caja es el rey en una situación de crisis. Y en definitiva, claro, tú tienes caja para manejarte 4 meses, 5 meses o 6 meses, pero caja en el que tú siempre estás entrando a niveles razonables de ingresos, de ventas tanto de pasajeros como de carga. Hoy día hablábamos de la carga, por ejemplo, la carga, el 50% de la carga aérea en el mundo se mueve en aviones de pasajeros. Entonces, si el 95% de los vuelos en el mundo ha disminuido, obviamente el impacto es tremendo, irreversible. Afortunadamente, yo diría, la visión de algunos estados respecto al transporte aéreo es de que es un sector estratégico. Entonces, aquí en Chile, no en Chile, en Estados Unidos, hemos visto una reacción del gobierno y inmediatamente ha habido una ayuda considerable y se le dijo a la compañía aérea, mire señor, usted no eche, nosotros le vamos a poner aquí plata y usted mantiene el payroll. Hasta 30 de septiembre tiene que mantenerlo y eso ha provocado una estabilidad. 58 billones de dólares puso de primera el gobierno americano, ¿no? Es más, porque tú tienes plata directa y plata que es a través de los famosos grants o préstamos, entonces supera los 100 billones de dólares el aporte total a las compañías. Y no me cabe duda que si la situación persiste, va a haber una nueva ayuda de alguna forma. Ahora, las compañías... ¿Ah? No fue solo las aerolíneas, fue a los aeropuertos y a los proveedores también, ¿no? Sí, a los aeropuertos no tanto, porque los aeropuertos acá están en manos de los estados, y a los contratistas de compañías aéreas y del sector aéreo también. Así que, bueno, esta es una industria frágil. Tú ves también la industria hotelera en el mundo, independientemente de que tienen una solidez financiera mayor, son edificios que están ahí, pero tampoco están con ocupaciones están cerrados. Una gran cantidad de hoteles en el mundo están cerrados. Tienen algo en común las aerolíneas y los hoteles. Los asientos y las habitaciones no vendidas no se recuperan. O sea, Claro. esa posibilidad murió ya con el paso del almanaque, ¿no? Claro, exactamente. Pero mira, yo soy relativamente optimista. Claramente es muy difícil dar cifras, o a lo mejor si uno da una cifra no coincide con el especialista que está al lado o el que tiene al frente, pero en definitiva yo pienso que el próximo año la torta que teníamos el 2019 va a ser un 40% menor, es decir, eso va a ser el 2021. ¿Por cuánto tiempo, Patricio? Bueno, como te digo, si estábamos en un nivel de tráfico el año 2019 de 100, el año 2021 va a ser de 60. Y esos 60 van a empezar a crecer, yo creo, en mi visión particular,
es que la tasa de crecimiento va a ser bastante fuerte, porque yo creo que el sector, afortunadamente aquí no ha habido una destrucción de lo más importante que son los aviones, de lo más importante que es la gente, que es el conocimiento, que es la preparación, que son las tecnologías. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber una recuperación a contar del 2021. Pero imagínate, suponte que tú creces a una tasa del 6% anual desde el 2021, o que sea del 7% anual. Bueno, vas a demorarte 3 años en llegar a los años, o 4 años en llegar a los niveles del 2019. Claro. Yo Sí, Daniel. coincido con Patricio. Pienso que entre el 2021 y el 2023 se va a estabilizar el nivel de tráfico y desarrollo. Creo también que los players, los protagonistas de la industria habrán de cambiar en la medida de que cada mercado y cada país pueda respaldar de una forma o de otra, mejor o peor, para que esa recuperación pueda llegar a 100%, pero obviamente que los jugadores, los protagonistas conocidos que teníamos habrán de ser tal vez otros. Ahora, la gente va a tener que volver, porque cuando a uno se le da una facilidad y un gusto como es el de viajar, difícilmente eso vuelva atrás y se retraiga. O sea, la gente sabe lo que es viajar, conocer el mundo, achicar las fronteras, y con las medidas y con las nuevas normalidades que habrán de venir, que están viniendo, eso va a volver. Hoy hablábamos, por ejemplo, de lo que era o lo que podría ser o es las nuevas formas de embarcar y de la circulación de aire y filtros dentro de los aviones. Y yo he estado viendo estos últimos días, seguramente todos lo vemos, en los buscadores, en las ofertas de comercio electrónico de todo el mundo, desde grandes cabinas de screening, de rayos X sanitizadas, a pequeñas arcos o estructuras, y eso va a ser en todos lados. O sea, cuando uno ingrese a tal o cual lado, grande o pequeña, va a pasar automáticamente por un túnel sin que nadie lo toque o sin que nadie lo agreda de alguna manera o lo avance, y solo se van a desanitizar, se va a sanitizar la gente, se va a salir en fin, del riesgo que pudiera llevar al ingresar a un recinto. Eso va a ser una norma, en mi opinión, también. Muy bien. Daniel, no podemos desaprovechar como uruguayos estar conversando con Patricio y no pedirle alguna reflexión, alguna mirada suya, que siempre estuvo tan cerca de nuestra desaparecida Pluna. ¿Cómo viste esa etapa, ese camino hacia el final de una empresa tan importante para nosotros como lo fue Pluna? Bueno, yo, a ver, tengo buenos recuerdos de Pluna en todos sus estados, por así decirlo, el estado 100% estatal, a la época en que estuvo con los amigos brasileños de Bari, que siempre tuve amigos ahí por mi rol en Yata. Yo tenía que no solo compartir, sino que además tratar de ayudar a todas las compañías aéreas. Entonces, en ese sentido, tengo buenos recuerdos de toda la gente que en alguna forma ayudó a crear esta empresa y que pasaron por tantos periodos complicados. Yo creo que lamentablemente al final se produjo ahí una
una situación, porque se había creado un hub muy interesante alrededor de Montevideo, porque si tú lo miras hoy día, no digamos en este periodo de crisis, pero si lo miras, sacas ajustas por ese factor de la crisis, en general en Latinoamérica tú tienes que para unir dos puntos que no son capitales, ciudades capitales, el tiempo de viaje es extraordinariamente alto. O sea, si para una persona que está, supongamos, en Antofagasta, en el norte de Chile, y quiere ir a Curitiba, yo me acuerdo que hice un estudio y lo presenté en un simposio que hubo en Embraer. Yo me acuerdo que sacamos para pares de puntos así regionales, yo me acuerdo que tomamos como 50 pares de ciudades de estas características, y el viaje se demoraba en promedio 18 horas. Qué disparate. Lo que tú tenías que hacer de tiempo de conexión, etcétera. Entonces, esa visión de una pluna sirviendo y uniendo puntos regionales, yo creo que era muy, muy interesante. Lamentablemente, en la aviación, las experiencias son distintas. Por ejemplo, yo te digo, a mí me tocó vivirla muy de cerca, cuando el gobierno, y me tocó a mí como responsable del AN proponer que hubiera una privatización. ¿Y por qué propusimos una privatización? Porque el crecimiento del AN era evidente, o sea, el potencial que tenía, y si nosotros operábamos 20 aviones en esa época, podíamos haber operado 60 en un plazo de 5 años. Y así fue. Pero para que llegaran todos esos aviones, había que permitir la entrada de capitales privados, porque el gobierno, esas platas, ¿no es cierto?, que podía gastar en, no sé, en 40 aviones más, eran tan millonarias que esa plata, desde el punto de vista de la inversión social, es mucho más rentable colocarla en caminos, en escuelas, en hospitales. Por lo tanto, yo creo que ahí, claro, los gobiernos juegan un rol muy importante. Hay gobiernos que se deshacen del tema. En el caso de Chile, que es lo que yo les decía, me tocó vivir, vino la privatización, pero se le adjudicó la privatización a un grupo que presentaba en teoría muy buenos antecedentes, porque era la SAS, la compañía aérea escandinava, sólida, estatal, eran 3 estados los dueños, y se asociaron con un grupo local en Chile, que fue el que en definitiva asumió la administración. Bueno, y no pasaron 11 meses de la adjudicación en que la compañía entró en cesación de pago. Entonces, es en ese sentido que yo pienso que yo soy muy, muy pro la administración privada de empresas en todos los campos, pero ahí la clave es la regulación. Cuando tú no tienes una buena regulación, simplemente el tema se te puede ir de las manos, porque la imprudencia, la voracidad o simplemente la ingenuidad de las administraciones privadas tiende a hacer las cosas mucho más rápido, a hacerlas de una forma mucho más agresiva. Y en ese sentido, creo que ese es el elemento clave. Es decir, tú no debes como Estado privatizar sin tener muy claro lo que es una regulación eficiente. Claro, es clarísimo. Hace un rato hablabas, para ir redondeando la conversación, hace un rato hablabas de ese insumo tan determinante para la aviación que es el combustible. Nosotros tenemos el permanente problema que han pasado administraciones, han pasado los años y seguimos siendo uno de los países con el combustible más caro. Yo recuerdo, siendo tú
vicepresidente de IATA para América Latina y el Caribe. Un viaje tuyo a Montevideo para hablar con el Ministerio de Economía para regularizar la fijación del precio del combustible, que tenía impuestos. Éramos con Bolivia los únicos países que le cargábamos impuestos al Jet A1. ¿Lo recuerdas? Sí, 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 claramente, sí, sí. Era una distorsión, ¿no es cierto? Bueno, una distorsión que a la larga lo único que fomentaba era quitar el estímulo a que hubiera más operaciones aéreas y en el fondo aislar al país en alguna medida. El Uruguay nunca ha estado 100% aislado, porque es un país que es abierto, ustedes son hospitalarios, etcétera, pero obviamente cuando tienes esos impuestos colocados porque hay que favorecer o hay que captar esa plata para apoyar una... No, los impuestos son una herramienta muy importante del manejo fiscal y del manejo financiero de los estados, pero cuando llegas con impuestos específicos a penalizar una actividad que lo único que hace es servir de puente con el mundo, obviamente son errores garrafales. Ese error garrafal yo lo cuento en mi libro sobre Pluna y es bueno que lo puedas confirmar tú ahora, porque es una de las tantas cosas que aquí no se conocían. El ministro de Economía en ese momento era Fernando Lorenzo y el presidente de la petrolera ANCAP era Raúl Sendic, hijo. Eso quedó en el libro Pluna, el riesgo de volar alto. No sé, Daniel, si tenemos algo más con Patricio, pero ya que lo contamos, y es un honor para nosotros, entre nuestros seguidores, entre nuestros lectores, prácticamente a diario, tenerlo ahora conversando, vamos a despedirlo con alguna pregunta o con algún comentario desde la misma tierra donde él está, desde Miami. Bueno, efectivamente, tener a Patricio Sepúlveda es un lujo, primero como un profesional, un amigo, un conocedor como muy poco sobre el tema y sobre el tema de la aviación en Latinoamérica. La pregunta cabe por sí misma en la interrogante que todos manejamos. ¿Cuándo empezamos a subirnos al avión con total tranquilidad? Yo estimo, Patricio, no sé qué opina, estando ambos acá en Miami, que no va a ser hasta tanto pasen las elecciones en los Estados Unidos. Sí, esto va a ser un periodo gradual. Yo tengo mis dos hijos menores. Hay, el penúltimo, él fue contratado, terminó de estudiar en Cornell University en Nueva York y el año pasado fue contratado por un banco, el Royal Bank of Canada en New York. Y él está trabajando hoy día en remoto desde nuestra casa en Miami. El hijo menor, él está estudiando en Washington, D.C., en una universidad, American University allá. Y bueno, ellos, mi hijo, en 2 semanas ya parte, vuelve a Nueva York. El otro, el 14 de agosto, vuelve. Es decir, la vida está volviendo gradualmente a cierta, nunca va a ser la normalidad anterior. Entonces va a haber una gradualidad que coincido con lo que dice Daniel, esto después de las elecciones. Lo que pasa es que en torno a las elecciones está también la posible aparición o disponibilidad de una vacuna, entonces hay muchos elementos en torno a noviembre, diciembre, que a veces es más deseo que realidad, porque hay por ahí algunos científicos que dicen que la vacuna no va a llegar antes de mediados del próximo año. Yo soy optimista y yo creo que todos tenemos el deseo de que esto sea antes, pero esto va a ser gradualmente.
volver a una estabilidad mayor que la que tenemos hoy día, pero va a tomar sus meses. Muy bien. Te agradecemos, Patricio, tu tiempo, la gentileza de recibir al Portal de América desde tu casa en Miami, en los Estados Unidos, y te dejamos el micrófono para despedirte de tantos amigos que tienes aquí, y un mensaje para la gente que sigue al portal, que sabes que ahí están muchos de tus amigos aquí. Sí, mira, yo afortunadamente en la vida, si yo me pusiera a nombrar a todos los amigos y gente que quiero, que tengo aprecio, que me he relacionado en la vida, no podríamos pasar muchas horas. Así que mi mensaje final es que seamos optimistas, que la recuperación va a venir lenta, gradualmente, y que este sector va a sobrevivir como a tantas situaciones. Esta es única, pero hemos sobrevivido a tantas crisis que en definitiva la humanidad va a salir fortalecida y la aviación también va a salir fortalecida en un periodo razonable de tiempo. Así que un abrazo para ustedes dos. Muchas gracias, Patricio. Y estaremos siempre juntos como durante todos estos años. Hasta la vuelta. Igualmente. Gran abrazo.